Sean todos bienvenidos a un nuevo programa entrevistando a los líderes de tecnología y negocio en América Latina. Hoy día estamos con Agustín Palacios, Country Manager de México para la empresa Veritas. Agustín, bienvenido a América Digital News TV. Muchas gracias Octavio y encantado de estar con ustedes. Al contrario, gracias por tomar esta entrevista y compartir con nosotros todos los tips, recomendaciones y ponernos al día en lo último en protección de data, especialmente del líder en el mundo, Veritas. Cuéntanos, Agustín, leí en el diario que decía que las empresas o las personas cuando se ven afectadas por un ataque de virus o que está de moda, el ransomware, queda en su mente el concepto de que el responsable fue el CEO de la empresa. Él fue el que no fue capaz de prevenir. Cuéntanos qué hay detrás de este comentario, si tienes números detrás que puedas compartir con nosotros. Muy bien, Octavio. Pues mira, sí, efectivamente cada vez es mayor la incidencia en que los CIOs, los CEOs, pues resulten o se vean como responsables de estos ataques de ransomware, donde las consecuencias pues siempre son muy representativas en términos de impactos financieros, en temas de riesgo a la operación. Y bueno, hay estudios que dejan ver claramente que ahora, en estos tiempos, pues cerca del 40% de las personas que sufren un ataque de ransomware o de las compañías, porque hay que recordar que el ataque no nada más es a la compañía, sino también a las personas que laboran en las compañías, pues sí fincan responsabilidades al CEO, y no nada más eso. Hay veces que las cifras y las estadísticas son realmente importantes aquí. Por ejemplo, más del 65% de las personas que sufren un ataque de ransomware, de las compañías que la sufren, están pidiendo que se les compense, que se les regresen los productos, los servicios, y cerca del 10% inclusive pretenden que el CEO o los líderes de tecnologías de información se vayan a la cárcel. Entonces estamos hablando de temas muy importantes, muy sensibles y que hay que abordar con mucha responsabilidad, Octavio. Muy interesante lo que compartes con nosotros, Agustín. Entonces, este ataques cibernéticos son mucho más allá de las pérdidas económicas, los efectos de la marca, del valuation de la compañía, el prestigio que puede tener y consecuencias aún peores. Y eso lleva entonces el problema a otro nivel y a otro tipo de seguridad. Entonces, si estos estudios que tú comentas y estos factores externos son incluso mayores en impacto al daño que pueda tener en puntual de data en ese momento. ¿Algún otro factor que quieras comentarnos que ves relacionado con el riesgo de no estar bien protegido? Sí, mira, ahí puedo compartir varios datos interesantes. Este estudio que hago referencia fue hecho en 6 países, y te hablo países en su mayoría desarrollados, que son punta de un referente tecnológico hacia el resto de los países, y fue a más de 12,000 consumidores. Entonces la muestra es muy representativa, y datos interesantes, por ejemplo, a mencionar, casi el 80% de los consumidores, fíjate, 80%, es decir, prácticamente la totalidad, están ya pidiéndole a las compañías que tengan una política de protección de datos en sitio. Es decir, dentro de esta estadística alarmante de ataques de ransomware que se ha estado viviendo últimamente, pues prácticamente en su totalidad acaban pagando cantidades muy grandes de recursos, de dinero, para poder pues liberar del secuestro sus datos. Pero la afectación no es nada más ahí. La afectación, como tú bien lo comentaste, Octavio, es en la imagen de la compañía, de la marca, pero sobre todo, ¿qué impacto puedo yo tener en mis clientes, en mis consumidores? Ha habido pérdidas gravísimas en muchas compañías por temas de
el secuestro de datos, y no es una cuestión de si va a pasar o no, simplemente es una cuestión de cuándo va a ocurrir. Entonces, hoy, tanto los consumidores como la parte que legisla la ley de la protección de datos exige y pide que sean responsables los CIOs de tener una política en casa de recuperarte en caso de un desastre, de recuperarte en caso de un ataque o un secuestro. Y viendo las cosas claramente, Octavio, lo más interesante es que solamente hay un factor que tú puedes poner en casa para evitar recuperarte de un ransomware, y esto es tener una copia limpia de tus datos. No existen atajos, no hay otra forma de tú poder recuperarte si estás siendo secuestrado. ¿Y cuál es la connotación de esto? Si tú no tienes de dónde recuperarte, forzosamente vas a entrar en una negociación con los secuestradores, ¿no? Con estas personas que están haciendo el mal, pero que lo están haciendo y están ahí. Y lo interesante es cómo yo, en mi posición de CEO, prevengo esta situación, me prevengo y evito llegar a un tema de negociación, pues es estar seguro de que tengo una copia de datos limpia, que puedo recuperar mi negocio a partir de datos que no están secuestrados, y que puedo entonces evitar inclusive llegar a la negociación, y evito riesgos de todo tipo. Entonces, creo que espero que con esto que te estoy poniendo en contexto, pues se deje ver la claridad y la importancia, la relevancia que tiene tener una política y una solución, una tecnología que te permita proteger tus datos. Sí, gracias por el énfasis en de la envergadura del problema, porque es demasiado fundamental y estratégico para la empresa cuidar su imagen, sus datos, y evitar y prevenir estas situaciones. Ahora, en esta nueva normalidad, ¿cuál ha sido tu experiencia? Hemos visto mayor vulnerabilidad porque las personas están trabajando del hogar, hemos visto mayores ataques justamente porque hay más oportunidades justamente. ¿Cuál es tu experiencia en esta nueva normalidad? ¿Qué riesgo estás viendo para las organizaciones y dónde hay que poner mayor atención? Excelente pregunta, y con mucho gusto te comparto mi experiencia, la experiencia de mi equipo. Con la llegada de la nueva normalidad que desafortunadamente estamos pasando, pues sí, efectivamente las empresas ya no tienen opción. Hemos visto que prácticamente todos nuestros clientes, y te hablamos de una base de clientes importante en el país, instituciones de gran tamaño. Nuestro sector de clientes es principalmente el sector empresarial de muchos tipos, de manufactura, gobierno, banca, comunicaciones. Entonces, estos sectores ya tienen a su gente, como bien mencionas, trabajando desde casa. Y los riesgos se multiplicaron. Ahora nos hablan, los clientes nos buscan porque ahora hay que mover los datos de los equipos y las estaciones de trabajo de los usuarios en sus casas hacia los servicios centrales, hacia los centros de datos centralizados de estas compañías. Y en el camino hay muchos riesgos. Hay riesgos de que alguien capture datos que no debe, que alguien escuche algo que no se deba, o que inclusive las vulnerabilidades. Tú sabes que, y si no lo saben, bueno, se los comparto. La mayoría de las vulnerabilidades en seguridad vienen desde los mismos empleados. No siempre son por una conducta, digamos, negativa, voluntaria, muchas veces involuntario, que puedo descuidar la transmisión de los datos, el manejo, la gestión que hago a los datos de la compañía, y entonces ahí vulnero todo ese perímetro, ¿no?, de la corporación, y se hace susceptible de ataques, entre ellos de ransomware, pero no nada más de ransomware. También se hace susceptibles a que yo comparta información que no deba, y puede ser información privilegiada, financiera, de tipo de datos personales, que está altamente regulada en Latinoamérica y en México. Y hemos visto que nos han solicitado inclusive, oye, por favor, ayúdame, no nada más a proteger, sino a asegurarme que mis datos están limpios, que me puedo recuperar, y que además la gente está haciendo el uso adecuado de ellos. Es decir,
administrar el ciclo completo desde que se crea un dato hasta que se tiene que eliminar o la compañía se puede deshacer de él, ¿no? Y esto tiene costos que, para poner en perspectiva, no tienen nada que ver con lo que es recuperarte de un ataque de ransomware o ante los riesgos o pérdidas financieras que pueden representar la pérdida de datos, ¿no? Perdón la redundancia. Son inversiones que resultan muy menores, mucho menores a siquiera, es menos vamos, te puedo decir, es un porcentaje mínimo de lo que te puede costar una caída productiva o una vulneración por un ataque de ransomware. Entonces, ahí es lo que hemos estado viviendo, se ha aumentado vamos, no me gusta decir afortunadamente, pero es un tema que en algunos casos, así como al retail lo benefició esta situación de pandemia. ¿Por qué? Pues porque ahora todos consumimos más en el retail. También las compañías ahora necesitan tener una infraestructura de protección de datos mucho más robusta en casa para poder garantizar la continuidad del servicio. Muy interesante y completa tu respuesta. Ahora, ¿qué nos recomendaría, Agustín, si somos, o sea, está claro que la prevención es mejor y más económico que la cura, ¿sí? Ahora, ¿qué nos recomendarías para tener un plan de respuesta ya implementado en caso que ocurra un ataque como ransomware? Muy bien, para mí hay que mantenerlo sencillo, de una forma, estoy haciendo pues un poquito generalista aquí, pero una estrategia de protección de datos, un plan de continuidad de negocio es muy amplio, tiene muchas aristas, tiene muchas complejidades, pero yo te lo puedo resumir en una sola frase. El CIO, sí o sí, es responsable y debe contar con una última línea de defensa en su organización. Y la última línea de defensa siempre es una copia limpia y segura de tus datos. ¿Por qué? Porque hoy hasta el dinero es electrónico. Hoy el dinero está en data. Entonces, y son unos y ceros. El tema aquí, mi consejo es, y los invito a que se acerquen con nosotros acá en Veritas. Estamos dispuestos a brindarles el apoyo, el soporte y la atención, y hacerlo a través de nuestra red de asociados de negocios que tenemos muchos asociados con capacidades y conocimientos muy profundos en estos temas, pero al final el consejo sería: cuenten con una plataforma que les permita recuperarse en caso de una excepción, de un ataque, de un evento no planeado. Puede ser tan amplio como dos centros de datos, pero tú puedes tener dos centros de datos, pero si la información se contamina en los dos centros de datos, de nada te sirve, ¿no? Entonces, una copia limpia, como lo hacemos nosotros en nuestros propios equipos de cómputo, tener un respaldo, siempre va a ser la última línea de defensa para que te puedas recuperar de estas situaciones. Perfecto, o sea, entender que la responsabilidad es del CEO y tener ese plan de respaldo de datos con acceso que garantice poder recuperar y empezar de nuevo. Ahora, si la empresa ya sufrió el ataque, está en este momento sufriendo el ataque, ¿cuál sería la respuesta? Porque no está protegido, obviamente. Mira, es una buena pregunta. ¿En qué sentido? Te voy a poner algunos datos. Por ejemplo, cuando al inicio una empresa sufre un ataque de ransomware, la primera respuesta generalizada es pues no pagar el secuestro de los datos. Sin embargo, en cuanto, por ejemplo, en China, el 80% de la gente, en cuanto toca sus propios datos, ya sea personales o financieros, inmediatamente empiezan a negociar con el secuestrador. Entonces, eso nos da un parámetro de que hay muy pocas alternativas cuando ya fuiste atacado para salir avante sin tener que pasar por una etapa de negociación. Y ahí esa es la parte más vulnerable, porque puede ser que te regresen los datos después de pagar, puede ser que no te los regresen.
puede ser que vuelvan a pedir algo más. Inclusive, por ejemplo, en Alemania, el 29% de los afectados como consumidores de estas empresas que fueron secuestradas, están buscando cárcel para los líderes de TI. 29%, una tercera parte, quieren que el CEO se vaya a la cárcel por no haber contado con una política adecuada y un mecanismo adecuado de recuperación del negocio. Estados Unidos apunta más, casi el 40% busca, por ejemplo, lo que es una penalización hacia la compañía. Entonces, ahí las multas son multimillonarias, pueden ser multimillonarias, comparado con lo que es contar con una tecnología que te permita simplemente respaldar adecuadamente, pero sobre todo recuperarte adecuadamente ante esta situación. Entonces, es muy difícil salir de esta situación sin negociar. Cuéntanos, Agustín, ahora, ¿cómo deberían las empresas tener una política que defienda o que proteja y que cuide los datos dentro de la empresa, entendiendo que tenemos este plan de respaldo y de seguridad? Mira, déjame ponerlo en perspectiva. Primero, el primer paso es entender qué información tengo en mi organización. Tengo que descubrir cuáles son mis datos, dónde están, quién los tiene, dónde residen, en qué equipos están guardados estos datos. Segundo, tengo que clasificar mis datos, tengo que saber qué datos son sensibles a una política de protección de datos personales, cuáles son datos financieros, cuáles son datos que tengo bien estructurados y que puedo recuperar rápido, y cuáles son, qué datos no tengo estructurados y están regados por toda mi organización y hay que aplicar diferentes tipos de políticas de protección. Y ya que los tengo clasificados, tengo que hacer un análisis de, muy bien, ¿por dónde empiezo a proteger mis datos? ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Cuáles son aquellos datos que nutren mis procesos más importantes? En Estados Unidos, el corazón de mi operación. Y entonces esos datos no puedes tú vulnerarlos. Esos datos toman la prioridad más importante y sobre esos datos vas a aplicar entonces la acción primera de protegerlos y probablemente moverlos a una segunda instancia donde se encuentren blindados. Entonces, esa sería la última fase, que es la fase de ya protegerlos y llevarlos a un punto seguro donde yo los pueda recuperar en caso de un desastre. Perfecto. Entendiendo que no solo está ransomware, sino que hay otros posibles ataques y que también hay muchas otras plataformas. Ya entendemos los riesgos, entendemos el beneficio del costo-beneficio de tener esto ya implementado, esta protección. ¿Por qué Veritas en comparación con otras soluciones? Muy bien, mira, el Veritas ahora es el líder inclusive un líder indiscutible en el mercado de la protección, en el sector de la protección de datos. Tenemos 80% de las compañías Fortune 500 o del Fortune 500 están con nosotros, apoyan su estrategia de protección de datos con nosotros y protegemos pues más de 80,000 clientes a nivel mundial, y eso nos ha dado las experiencias, Octavio, nos ha dado las buenas y las malas, pero nos ha dado al final del camino las experiencias y la madurez de una plataforma que te permite proteger todas aquellas, vamos a llamar, aplicaciones legadas o ya muy antiguas, le llamamos cargas, las cargas antiguas de datos, hasta lo más moderno, hasta las tecnologías y cargas más modernas que existen ahora en TI. Todo eso lo podemos proteger y usamos el concepto de plataforma por una razón. Nosotros tenemos la plataforma que te permite asegurar la disponibilidad, que eso es fundamental, que tus datos estén disponibles. De nada me sirve también tener los datos limpios y seguros si no tengo acceso a ellos, ¿no? Si no puedo acceder a mis datos. Entonces, Veritas te permite tener disponible el dato, tenerlo protegido y recuperable, y sobre todo aportar la analítica
a los datos que tú proteges. Porque no hay que proteger todo. Imagina que tú, típicamente, y voy a sacar aquí un ejemplo, un banco. Un banco puede llegar a tener hasta 5 o 6 copias de la misma información. ¿Por qué? Porque hay regulaciones. La pregunta es, ¿tengo que proteger las 5 o las 6 copias iguales? Probablemente no. Probablemente sí, eso es una política y eso es una decisión de los clientes o de estas instituciones financieras, pero al menos hay que proteger una y hay que mantenerla disponible y poder acceder a ella en cualquier momento. Entonces, Veritas propone este concepto de plataforma donde no importa, no distinguimos hacia dónde está el dato, tenemos la capacidad, y esto es un dato muy interesante, podemos, digamos, acceder a más de 800 fuentes de datos y podemos escribir en más de 1500 tecnologías diferentes. Entonces, prácticamente cubrimos el 100% de las necesidades de un cliente y lo hacemos a través de este concepto de plataforma, este concepto de administración del ciclo completo de tus datos. Y eso nos diferencia claramente de la competencia, porque algunos hacen unas cosas, las hacen bien, otros hacen otras cosas, pero entonces ya tienes dependencias de múltiples proveedores o de múltiples socios de tecnología. Y nosotros pues contamos, por ejemplo, nube, que es un tema hoy muy relevante. Tenemos más de 60 plataformas de nube contempladas que podemos ya proteger. Y esto te deja respirar tranquilo. Al final duermes mejor cuando sabes que tu plataforma de protección de datos hace todo, que puede tener acceso a cualquier tipo de información, que puedes inclusive leer cualquier tipo de dato y que te puedes recuperar. Inclusive una de nuestras principales ventajas comparado a la competencia es que puedes hacer pruebas de recuperación de tus datos sin tener que afectar la producción en tu negocio, es decir, sin tener que hacer ventanas donde paras el negocio para poder hacer una simulación y ver que todo funcione. Entonces, son pequeños detalles que me encantaría poder ponerlos a la mano de todas las instituciones que así lo requieran a través de nuestra red de asociados, mi estimado Octavio. Perfecto. A ver si entendí bien, entonces hay diferentes servicios, hay servicios que dependen al final del cliente, de qué es lo que necesita, según la evolución que necesita, de protección de sus datos, de recuperación de sus datos, y esos servicios entonces están disponibles en esta plataforma, se pueden tomar en forma individual y se van agregando en la medida que la empresa los va requiriendo según la industria, según la seguridad que ellos requieran. Exactamente, mira, vamos a poner un ejemplo muy digerible. Imagínate nuevamente un cliente del sector financiero donde tienen un proceso de crédito, otorgación de crédito. El proceso de otorgación de crédito requiere de varias aplicaciones para poder llegar a buen término, para poder ejecutarse. Entonces, y estas aplicaciones abajo tienen servicios o microservicios que a su vez se conectan a múltiples bases de datos, múltiples fuentes de datos y que pueden estar hablando entre varios, inclusive localidades. Entonces, con Veritas tú puedes descubrir toda esa complejidad que atiende a ese servicio de otorgamiento de crédito y entonces tú puedes respaldar el proceso de negocio que se llama otorgamiento de crédito. Estás respaldando un proceso de negocio. No estás respaldando información que tú no tienes ni siquiera idea de a qué atiende o por qué puede ser relevante o no serlo. Entonces, esa es una de las cosas que te permite la plataforma al tener los 3 grandes pilares de disponibilidad, protección y analítica de los datos. Estos 3 pilares te permiten hacer esto que te acabo de comentar. Muy completo. Para terminar, déjame preguntarte, Agustín, mencionaste que esta es una plataforma, pero al mismo tiempo es una plataforma que pertenece o es parte de un ecosistema, con otros proveedores, con otros clientes, en fin, y que están conectadas con API o alguna otra forma. Entonces, ¿qué otros proveedores son clave que le agregan valor a esta solución más completa, ya sea ERP, CRM, en fin, u otros que tú estimes que son parte de esta solución con valor agregado?
Claro que sí, con gusto te puedo mencionar que prácticamente los 5 proveedores de nube más importantes, no quiero dejar fuera a nadie, pero por mencionar y citar algunos nombres, tenemos a Microsoft, tenemos a Amazon, tenemos a Oracle, tenemos a Google, el mismo IBM, todos estos proveedores de nube, por mencionar, porque tenemos, como te decía, más de 60 nubes o proveedurías de nube soportadas y además como socios tecnológicos, pero por mencionar los más importantes, tenemos inversiones hechas conjuntas, tenemos equipos de desarrollo que colaboran fuertemente para que la integración sea nativa. Yo te podría decir que, por ejemplo, aquellas sistemas de nube virtual, como lo pueden ser VMware, lo pueden ser el mismo Red Hat, y todos estos grandes proveedores pues vamos a decir, de virtualización en las compañías, todo esto se queda embebido, no sé si la palabra es clara, pero se integran, se fusionan y se administran como una sola plataforma, ya sea desde Veritas o desde sus propias consolas de administración. Entonces, yo te puedo decir que hablando de nube, hablando de virtualización, hablando de tecnologías convergentes, hablando de bases de datos, Veritas mantiene un ecosistema muy amplio de socios donde coinvertimos para que las cosas puedan funcionar. Yo te puedo decir que desde los sistemas legados hasta tecnologías muy modernas como pudieran ser contenedores y todas estas cuestiones que están muy en boga ahorita y la situación esta de DevOps, ¿no? Las metodologías DevOps, todo eso se soporta por Veritas a través de estas grandes alianzas que tenemos. Te podría mencionar una lista muy amplia, pero prácticamente te puedo decir que contemplamos a todos, incluyendo a aquellos que en algunos rubros compiten con nosotros, también son socios desde otro lado, ¿no? ¿Cómo agregan valor a estos socios de negocios de Veritas en este tema? Pues mira, imagina que un proveedor de nube, vuelvo al ejemplo del proveedor de nube, los proveedores de nube, ¿cuál es su negocio? Su negocio es que las compañías se hospeden o alojen sus datos en sus servicios de nube. Nosotros protegemos una cantidad muy alta de petabytes a nivel mundial. Te puedo hablar de cientos y cientos de petabytes a nivel mundial. Y pues obviamente nosotros, al tener toda esa data protegida en nuestras propias tecnologías, pues la alianza con un proveedor de nube se vuelve para ellos muy redituable porque tenemos esos petabytes protegidos nosotros, están en nuestra tecnología. Entonces, nosotros somos un medio para que ellos puedan empezar a hospedar esa data en sus propios servicios de nube. Y son muchísimos petabytes, hablas de muchísimos petabytes, no tengo una cifra exacta, pero es muy, muy grande. Entonces nos están buscando ellos para también poder fortalecer sus negocios, como también nosotros buscamos en ellos las economías de escala que generan en los clientes, los ahorros que ellos promueven, y nosotros prácticamente podemos mover los datos desde los centros de datos de los clientes, las premisas de los clientes, hacia la nube, o de la nube hacia las premisas de forma transparente, segura y confiable para cualquier usuario que lo requiera. Agustín, para terminar, ¿cómo operan en México justamente en este tema con colaboradores externos? Mira, en México Veritas no opera de forma directa, es decir, Veritas cliente final en México. Lo hacemos a través de una red de asociados, una cadena de valor que se distingue por tener principalmente dos cosas: un amplio conocimiento en la industria que ellos atienden, y dos, porque integran un conocimiento y una experiencia para poder atender proyectos únicos de la talla de cada cliente. Por ejemplo, te puedo hacer referencia y citar aquí a uno de nuestros grandes socios de negocios, que es Innova, que tienen una amplia experiencia en todo lo que hemos venido platicando, tienen historias muy importantes que agregan un gran valor en experiencia, y repito,
hacia el negocio de nuestro ecosistema de clientes. Y pues agradecer que ellos también están facilitando esta entrevista. Y bueno, no quiero dejar también de mencionar que con Sinova y con nuestros canales en México podemos dar salida y cumplimiento a cualquier requerimiento de protección de datos que ustedes puedan tener. Ustedes, me refiero a tu audiencia en este caso. A nuestra audiencia en Latinoamérica y el Caribe. Es correcto. O más bien en el mundo entero, porque América Digital News ya llega a más de 30 países. Sí. Con esto quiero terminar la entrevista. Quiero agradecerte, Agustín, por compartir con nosotros lo último en protección y en recuperación de datos con tu empresa Veritas, y dejarte invitado a unos 6 meses más y ver cómo evoluciona esta nueva normalidad, a ver cómo también evolucionan los nuevos servicios para nuestra audiencia. Así que muchas gracias, Agustín. Muchas gracias a ustedes, saludos a tu audiencia y pues que sigan los éxitos y que haya mucha salud. Gracias. Así terminamos entonces otra entrevista a un líder en los negocios y en tecnología para América Latina con su canal América Digital News TV.